está en mi corazón. Algo bello yo sentí, salvo yo soy por él. Desde que encontré a Cristo, desde que cambió mi ser, nunca dejaré de amarle, por siempre yo le cantaré. Oh, mi Cristo me ha tocado su gozo está en mi corazón. Algo bello yo sentí, salvo yo soy por él. Muy buenos días, mis queridos amigos, es un gusto en saludarles, es una alegría reencontrarnos aquí una vez más en esta nueva semana, en este espacio de Estudiemos Juntos la Lección. Estamos agradecidos del Señor por la noche de descanso, por la providencia maravillosa que tiene para con nosotros, y en ese ánimo, en esa confianza, iniciamos una vez más nuestro espacio de estudio. Así es, buen día para ustedes, Dios les bendiga, estamos alegres y con mucha confianza de que Dios está con nosotros. Amén. Y con esa alegría, con ese entusiasmo vamos a cantar, vamos a alabar el nombre de nuestro Dios en esta mañana y vamos a hacerlo con este canto que lleva por título, Nunca te rindas. Días hay, lo sé, en que triste te sientes y sin esperanza estás, pero existe un Dios que promete ayudarte y fuerzas tu alma tendrá. Nunca te rindas, Cristo ya viene y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su este mundo cruel no será para siempre, el mal pronto terminará. Y mi fe en Jesús cada día es más fuerte, pues sé que Jesús volverá. Nunca te rindas, Cristo ya viene y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su hogar.
lindo escuchar alabanzas, melodías que nos animan, que nos recuerdan esta promesa. Nunca te rindas, nunca nos desanimemos, nunca dejemos de desconfiar en el Señor, porque claramente no, al saber que en ese sentido, el rendirnos delante del Señor y en esa confianza que cada día depositamos en Él, todo tiene un sentido distinto y todo tiene una trascendencia y es el reino de los cielos. Nuestra confianza está puesta en Dios, Así es, nunca bien dejemos de decir eso. confiar, confiemos siempre en que Él nos responde, en que nos fortalece y nos bendice. Así es. Vamos a orar para ir iniciando ya estudiamos junto la lección. Buen Dios y Padre nuestro, Señor Dios, queremos agradecerte porque tú estás con nosotros, porque nos bendice y nos da la oportunidad de poder estar delante de ti. Oramos para que tu nombre sea glorificado, para que todo, mi Dios, pueda ser para gloria y honra tuya y que tu Santo Espíritu pueda estar con nosotros. Amén. Señor, te pedimos que usted nos ayude siempre a confiar en ti. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica cada cosa que aprendemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Que así sea, que podamos mantener esa confianza, ese ánimo. Y bueno, le damos la bienvenida a todos los que están llegando en esta hora. Recuerden dejar allí sus pedidos, sus motivos de oración, para que también al final podamos tener un espacio más para orar. Bueno, quiero saludar a nuestra hermana Rosa González, a nuestra hermana Isabel Aravena, dice buenos días, pastor y esposa. Buen día, buen Dios día. los bendiga y a Bienvenidas. todos mis hermanos en Cristo una bendecida semana. Estoy viendo a Juana Doris, a nuestra hermana Silvia Lincocheo. No sé a quién más ves tú por ahí. Muy bien, por aquí. Bueno, Juana Doris nos ha dejado un mensajito. Bienvenidos, bienvenidos. Por aquí ahí está el hermano Juan Parra Carmona. Bienvenido también. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y que podamos ser ricamente bendecidos y fortalecidos en el Señor en esta nueva semana y también con un tema muy interesante que ya el día de ayer hicimos una breve introducción y es, ¿no?, un mensaje que vale la pena compartir. Ya estamos en la lección número 12, casi así terminando el que trimestre. esta semana va a estar muy, pero muy interesante. Ujú. Ayer ya dábamos como el puntapié, ¿no?, la introducción de Correcto. este tema. Y hoy vamos a ver un tema que es el mensaje de la verdad presente de Pedro. Así es. Y antes de leer, quiero leer aquí un mensaje que me llegó. Erika dice, buenos días, pastor y esposa, que el Señor les bendiga grandemente, agradecerles por cada mañana el compartir. Cada uno de mis hermanos esta palabra. Gracias por su motivación, pastor, dice. Buen día, hermana, Dios le bendiga, un abrazo grande para usted y una alegría saber que están bien allí, hermanos, con el ánimo, con la confianza en el Señor y con esta disposición de cada día seguir aprendiendo. Y como se ha dicho, el propósito de este programa es animar, instarles para que cada día aprovechemos esa invitación, esa cita que el Señor tiene con cada hijo suyo allí de manera personal y luego, ¿cierto?, si así usted lo estima conveniente, reunirnos aquí para seguir reflexionando en lo que la palabra del Señor nos entrega. Bueno, habiendo dicho Ya. esto, vamos entonces a entrar ahora sí al comenzar contenido. entonces leyendo, ¿no? Yo Ujú. tengo aquí mi ayuda porque a veces me Fallan los ojos. fallan un poco y se me juntan las letras. Ujú. Dice, a lo largo de la historia de la salvación, Dios ha enviado regularmente un mensaje especial a través de la palabra profética con la intención de preparar a las personas. Dios nunca es tomado por sorpresa, dice. Sí. Él prepara a su pueblo para el futuro, enviando profetas para revelar su mensaje antes de que caiga el juicio. Amén. En los días previos del diluvio, Dios envió un mensaje al mundo a través de Noé. En Egipto, Dios levantó a José a fin de que se preparara para la hambruna durante 7 años de abundancia. Los profetas judíos advirtieron a los líderes israelitas de la inminente destrucción de Jerusalén por parte de los babilonios. El mensaje de arrepentimiento de Juan el Bautista preparó a una nación para la primera venida de Jesús. Muy bien. Interesante entonces el enfoque de hoy día, recuerden, es el mensaje de la verdad presente de Pedro. Y allí hay una serie de ejemplos, ¿no?, de ilustraciones de lo que fue esa impronta, ¿no?, profética, de preparación, de llamado, de invitación para llevar adelante, ¿no?, una claridad, y era, hay un mensaje, hay una decisión que tomar y en virtud de esa decisión, podríamos decir, habría una consecuencia también. Así que claramente vamos a ver aquí también algunos pasajes que nos van a ilustrar de qué es lo que se nos enfatiza, ¿no?, sobre todo en esta parte relacionada a Pedro. Ajá. Bueno, mientras tú vas buscando, yo quiero ir leyendo. Dice, lee Pedro capítulo 2, segunda de Pedro 1:12, capítulo Ok. 1:2. ¿Qué expresión usa Pedro para describir el mensaje de Dios a su generación? Ok, vamos a ver entonces en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 12, así que no está de más recordar la invitación de siempre, busque su Biblia por allí si la tiene, por favor, y vamos a leer entonces en primer lugar, como se ha dicho, 2 de Pedro, disculpen, capítulo 1, versículo 12.
Aquí está el texto y dice lo siguiente: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Ahora, interesante que la pregunta dice, ¿no? ¿Qué expresión usa Pedro para describir el mensaje que de Dios, perdón, a su generación? Claramente, ¿no? Hay una expresión interesante que al volver al texto dice, ¿no? Él dice, no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis, y aquí está la clave, confirmados en la verdad presente. Él usa esta expresión, la verdad presente. Y ahí vamos a notar, ¿no? ¿Cuál es esa verdad presente? ¿A qué se refería Pedro cuando hablaba en su contexto, ¿no? de la verdad presente? Y cómo a partir de esta expresión también hay, podríamos decir, ciertas reflexiones para nosotros con base en lo que puede implicar, ¿cierto? Y ya más adelante vamos a aplicar un poquitito esto, lo que puede implicar la verdad presente para nosotros hoy, ¿no? En la realidad que vivimos, en la tónica en la cual nos presentamos. Entonces, no olviden esa expresión, ¿no? La verdad presente. Bueno, Ok, vamos a siguiente leer texto. Segunda de Pedro, el mismo capítulo, pero del 16 al 21. Ok, vamos a Y seguir. dice, viendo. ¿cuál era este mensaje de verdad presente que proclamaban Pedro y sus discípulos? A ver, aquí el mismo texto nos va a definir entonces en su contexto, ¿cierto? ¿Cuál es ese mensaje, ¿no? En sí, lo que era verdad presente para ellos. Vamos a leer entonces, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, ¿cierto? Dice aquí el texto, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, al volver aquí, fíjense que la pregunta es, ¿no? ¿Cuál era este mensaje de verdad presente que proclamaban Pedro y los discípulos, perdón? Podemos notar claramente que allí ellos están recorriendo, ¿no? Lo que fue esa historia de Cristo, ¿no? Esa expresión o esa experiencia que ellos pasaron, porque ellos dicen, hablamos de lo que hemos visto, de lo que hemos experimentado, y esa confianza y en ese ánimo, y vale la pena quizá destacar eso, ¿no? Cuando volvemos al texto, fíjense que dice, tenemos la palabra profética, o lo que esto hemos oído, ¿no? Esa voz enviada del cielo, tenemos esa palabra profética a la cual se hace bien, ¿no? Es importante tomar estos consejos, tomar estas orientaciones y de alguna manera cumple, ¿no? Y aquí se reitera una vez un poco más lo que dice, lo que ocurre, ¿no? Cuando la Escritura impacta a nuestro ser, y es que alumbra como una antorcha en lugar oscuro hasta que el día esclarece. En otras palabras, la claridad de la Escritura nos ofrece un panorama claro, preciso, orientador, diciente con respecto a lo que está ocurriendo y a lo que está por venir, de acuerdo a lo que leemos acá en el texto. Ahora, quizá al seguir un poco con la línea del comentario, fíjese que aquí dice algo interesante, ¿no? El mensaje de significado eterno para el primer siglo fue que Cristo había venido. Esa era la verdad presente que ellos estaban proclamando. Cristo había venido y el amor del Padre se reveló a través del sacrificio en la cruz, claramente como lo vemos allí vertido en la Escritura y destacado, por supuesto, por Pedro en este caso. Aunque, ¿qué pasa? Dice, allí? aunque la paga del pecado es muerte, a través de Cristo la vida eterna ha sido asegurada para todos. Es decisión nuestra si por la fe le recibiremos. Y ahí da varios versículos que esperamos que ustedes hayan podido leerlos también en su Claro que casita. sí. Por ejemplo, Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Efesios ¿Cierto? 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de es don de vosotros, Dios. pues es don de Dios. Amén. Así es. Y dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así es. Este mensaje de salvación en Jesús nunca estará desactualizado. Es la verdad presente para cada generación. O sea, si usted pensaba que esto no era ahora, hermano, hay que actualizarse. Claro, ahora es importante destacar esto, ¿no? La progresión y en el paso del tiempo hay algo que va clarificando, que va poniendo un fundamento para lo que es verdad presente. Entonces, podríamos decir, ¿no? Ellos fueron hablando de las cosas que estaban ocurriendo, que estaban señalando hacia un momento crucial, y como punto de encuentro, como punto focal o como punto central más bien, estaba la verdad con respecto a Cristo. Ahora,
Es cierto, ha pasado el tiempo, han pasado algunos siglos, y en esa confianza, ¿cierto? Nosotros tenemos también una claridad. Todo esto que ha ocurrido está siendo confirmado, está siendo afirmado. Y recuerden lo que decía él, ¿no? Aunque vosotros estáis afirmados, ¿no?, en la verdad presente. Ahora, esto debe tener podríamos decir, una base, una formación para nosotros, con base también en lo que está por venir. ¿Qué está por venir? Claramente, cuando seguimos en el recorrido de la Escritura, hay un mensaje claro y es la pronta venida de Cristo. Cristo vendrá por segunda vez porque Él lo dijo. Y esto para nosotros también es verdad presente. Cristo vendrá pronto, Cristo se manifestará y en virtud de esa manifestación hay también señales e indicios que el Señor Jesucristo mismo señaló allí, por ejemplo, en Mateo capítulo 24, en Lucas capítulo 21, en Marcos capítulo 13, que son esas señales, esos indicios de su pronta venida y la necesidad de que estemos preparados y cimentados en ese conocimiento y en esa claridad, en esa vivencia, en otras palabras, en esa experiencia en el Señor. Entonces, es importante destacar eso, ¿no? Ese mensaje de salvación en Jesús nunca estará desactualizado porque es la verdad presente para cada generación, ¿no? Como punto focal, como punto central, sin desmerecer, sin desconocer también que hay cosas que van evidentemente siendo cumplimiento, siendo respaldo más bien de lo que estaba profetizado, lo que estaba anticipado y que se van cumpliendo en el paso de la historia, o en el avance de la historia. Dice, el último libro de la Biblia, Apocalipsis, presenta a Jesús y su salvación eterna en el contexto de los últimos tiempos, a fin de preparar a un pueblo para su pronto regreso. Amén. Expone la falsedad de la tradición humana y la religiosidad egocéntrica. Desde el principio hasta el final, Apocalipsis revela a Jesús y su obra en favor de la humanidad. Muy bien, interesante. Entonces fíjense lo que se estaba destacando, ¿no? La continuidad de la obra de Cristo, ¿no? Una obra, y si volvemos aún más atrás, ¿no?, la obra previa a la venida o a la primera venida de Cristo, cuando estuvo en la tierra, todo lo que los discípulos destacaron, Pedro menciona acá, y todo lo que tiene que ver, o lo que implica la proximidad de su segunda venida. ¿Por qué? Porque es importante entonces preparar. Ese es el propósito, dice, preparar a un pueblo para su pronto regreso. Y en ese sentido, entonces, el mensaje de Apocalipsis revela claramente a Jesús, ¿no? El personaje central de la Escritura. Al igual, no podemos separar esto, no podemos decir es que Apocalipsis es otra cosa. Es cierto, es un libro simbólico, profético, pero tiene como centro a Cristo, en todo sentido, en todo lo que Él implica para la humanidad, en todo lo que Él ha sido, lo que es y lo que será. ¿Ya? Si usted lo quiere contemplar de esa manera, si quiere al acercarse al Apocalipsis va a encontrar eso, es la revelación de Jesucristo, es las primeras expresiones que usted encuentra al introducirse en el libro, ¿no? La revelación de Jesucristo, es decir, conocer toda la verdad que está como centro, o que tiene como base y como centro al Señor Jesucristo. Dice, Jesús es el verdadero testigo del carácter de su Padre. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Él es el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y nos invita a leer Apocalipsis 1, capítulo 1, versículo del 1 al 6. El Apocalipsis se trata de Jesús y su mensaje del tiempo del fin con el propósito de preparar a su pueblo para su pronto regreso. Amén. No podemos entonces olvidar eso, ¿no? ¿Cuál es el sentido que se ha mencionado acá? Preparación, preparación. Todo lo que está escrito en la Escritura, ¿cierto?, está señalado allí con un sentido y es preparación. Ahora, solamente a manera de referencia, retomar quizá lo que dice entonces Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 al 6. Y fíjense lo que dice el texto, ¿no? La revelación de ¿quién? No olviden esa expresión. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado, y aquí hay algo interesante, ¿no? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces hay una invitación, hay una claridad, el tiempo está cerca, por lo tanto debemos hacer cosas prácticas. ¿Qué? Dice el versículo 3, bienaventurado el que lee, los que oyen y guardan. ¿Cierto? Son tres cosas distintas, no es solo leer. Ahí dice oír. El oír, de acuerdo a este contexto, es prestarle atención, hacer oído, no hacer caso omiso a lo que está escrito, sino prestarle mucha atención y guardar. Y guardar no es poner debajo de la mesa. Guardar es poner en práctica. Por lo tanto, sigue diciendo, quizá para tener el contexto, dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra,
al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, fíjense que ahí se introduce también un pensamiento, ¿no?, de reconocimiento, podríamos decir, de adoración, porque a todo esto hay un contexto, al continuar la lectura de Apocalipsis, y esto, adoración. Adoración a Dios, el centro de Dios, el centro Jesucristo, y por contraparte también, ¿no?, a alguien, ¿no?, que ha sido el enemigo y sus instrumentos, cómo buscan suplantar el lugar de Dios. Por lo tanto, ese es el sentido, básicamente, de hablar, ¿no?, del Apocalipsis. Trata de Jesús, como se ha dicho, y su mensaje del tiempo del fin, con el propósito, como se ha mencionado, de preparar a un pueblo para su pronta venida, para su pronto regreso. Que estemos preparados, ¿no?, que como dijo Jesús en cierta ocasión, todo esto los he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. Así es. ¿Está bien? Y mira, ya estamos terminando y dice, cuando piensas en el libro de Apocalipsis, dice, ¿qué se te viene a la mente? ¿Tus pensamientos son más sobre bestia figurativa y los símbolos proféticos que sobre Jesús? ¿Por qué crees que Jesús nos dio las profecías en Apocalipsis? ¿Cómo revelan sus planes amorosos para la humanidad? Muy bien, preguntas allí de reflexión entonces, ¿no? ¿Qué viene a la mente para usted cuando se acuerda de Apocalipsis? Uy, es un libro difícil de entender, mejor, como hacen algunos, no, mejor no nos metamos, no leamos. nos metamos con eso, veámoslo en otro momento. O en realidad, al entender que es una revelación y es la revelación de Jesucristo, entonces nos llena de ánimo, nos llena de confianza, porque también recuerden que este libro está contenido en eso, en la experiencia, en la confianza de alguien que no lo pasó bien, que fue Juan, como instrumento, ¿no? Y quiero destacar eso, él como instrumento no lo pasó bien, pero el Señor le concedió un privilegio grande, constituirlo en un canal de revelación, de bendición, no solo infundiendo esperanza para él, sino también para nosotros. Y para cada persona que se acerca a la Escritura, no divorciando, ¿no?, que así como decimos, es importante todo el resto de lo que dice la Escritura, vaya que es importante entonces centrarnos en lo que el Apocalipsis tiene para decirnos y su verdad, ¿no?, las verdades que trascienden. Entonces, ¿por qué crees que Jesús nos dio las profecías del Apocalipsis? Claramente, porque Él tiene un mensaje para nosotros, porque Él quiere que nosotros estemos preparados para su pronto regreso, como leíamos allí en los versículos 1 al 6 del primer capítulo. ¿Y cómo revela sus planes amorosos para la humanidad? Él lo revela en un lenguaje, podríamos decir, para la mente desapercibida, para aquel que quiere torcer la Escritura, podríamos decir un lenguaje cifrado, pero para aquel que es consciente, para aquel que aprende a depender del Señor y que lo busca con corazón sincero, es un lenguaje que puede llegar a ser entendido, porque ahí está la promesa, ¿no? El Espíritu Santo, aquel que inspiró la Escritura, estará con aquellos que con corazón resuelto, con corazón humilde, quieren buscar al Señor y su verdad a través de su palabra. Muy bien. Así es, hay una esperanza para nosotros. Bueno, en realidad en la Biblia, en todo en general hay una esperanza, pero Así es. durante esta semana nos vamos a centrar un poco más en este libro, ¿no? Apocalipsis, que como tú dices, muy pocas veces lo leemos. Sí, puede ser que a veces hacemos el año bíblico, a veces pasamos por ahí, pero es bueno, mis queridos hermanos y amigos, que dediquemos tiempo al libro de Apocalipsis. Hay seminarios, por cierto, de Apocalipsis. Si usted se da una vuelta por allí, hay varios materiales en relación al Apocalipsis, que por cierto, no está de más recordar que el lenguaje profético, ¿no?, los símbolos del Apocalipsis están tomados de los libros proféticos del Antiguo Testamento. Estamos hablando concretamente del libro de Daniel, ¿no? Hay harto simbolismo del libro de Daniel, claramente, que está vertido también allí en el libro de Apocalipsis. Así que tengamos presente esto, son principios, son maneras de aproximarnos a las Escrituras con el temor reverente que emprende, pero con la confianza en que en el Señor encontraremos también ánimo para nosotros. Así que, resumiendo un poco lo que hemos dicho en esta mañana en relación a este punto, ¿no?, de la verdad presente, el apóstol Pedro nos dijo, ¿no?, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, ¿no? Esa preocupación de Pedro, de que siempre las cosas estuvieran claras, y dice, y estéis confirmados en la verdad presente. Por su conocimiento del futuro y su control sobre la historia, Dios puede enviar mensajes específicos para momentos concretos de la historia de la humanidad. Esto es lo que se conoce como verdad presente. Ajá. ¿Cuál fue la verdad presente de estos personajes? Y ahí tenemos 4 personajes 4 que son ejemplos. muy conocidos por nosotros. Tenemos a Noé, Jeremías, Juan el Bautista y Pedro. A Noé fue advertido a través de un diluvio universal. Exacto. Jeremías rendirse a Babilonia para vivir. Juan el Bautista preparar el camino para el Mesías. Y Pedro, la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Correcto. Ahora, si ponemos todo esto en perspectiva, fíjese que todo esto fue ocurriendo, se fue cumpliendo. Ahora,
al poner claramente un énfasis en lo que está por venir, entonces, ¿cuál es la verdad presente? Cristo vendrá, ¿no? Que como seguimos leyendo allí en Apocalipsis, hay una claridad, ¿no? La revelación divina, y hay un principio que se menciona acá en la última parte, ¿no? La revelación divina es progresiva, pero nunca contradictoria. Es decir, todo el fundamento anterior que ha sido puesto se confirma, se clarifica y está siendo confirmado al decir hay algo más que está por ocurrir, pero no porque sea la nueva luz, como de pronto a veces se usa, ¿no? Es porque estaba allí, simplemente que en ese descubrimiento, en esa aproximación a la escritura, ahora se entiende a plenitud de qué se trataba. Nosotros tenemos una labor súper fuerte y la hemos aprendido durante todo este tiempo. Y nosotros debemos predicar esta verdad presente, este mensaje, que muy pocas veces, a veces lo ponemos en práctica. Correcto. Nos cuesta un poco más como contar, porque a veces nos confundimos, tenemos miedo de equivocarnos, pero yo creo tenga que temor, hermano. el Señor nos bendice y nos puede dar la sabiduría para poder explicar bien y ponernos como instrumentos. Si nosotros nos dejamos usar por el Señor puede hacer grandes maravillas para su obra. Así es, acercarnos con segura fe, con segura confianza, no en nosotros mismos, no en nuestra sabiduría, en la sabiduría del Señor, en su dirección y en su consejo para nosotros. Así Amén. que este es parte, digamos, de la base que se está estableciendo, porque recuerden que hay un mensaje que es el foco central de la lección de esta semana y es el mensaje de los tres ángeles. Así que estamos estableciendo una base, ¿cierto? Vamos a ir avanzando, así que lo dejamos invitado para que mañana a primera hora no se pierda allí ese encuentro con el Señor de estudiar. Si usted tiene su guía de estudio, por favor, tómela allí, abra su Biblia, profundice en esto, reflexione y luego tendremos también un espacio más para compartir aquí. Así que queremos invitarle para que podamos orar al Señor, podamos agradecer por este privilegio, pero también que haya una invitación para nosotros en esta mañana, y es vivir en sintonía con la voluntad del Señor. Al ser afirmados, al ser confirmados en la verdad presente, poder entonces cada día crecer en sintonía con el Señor, hacer su voluntad, tomar sus sabios consejos y quizá dejar solamente como un mensaje, ¿no? Como una parte de reflexión para nosotros, una cita que son dentro de los escritos de Ellen White que aparecían por aquí en la parte complementaria, y dice, en la conciencia, ¿no? Digamos, de ese conflicto, dice lo siguiente, ¿no? Satanás está apremiado por todos lados y a menos que seamos vigilantes al respecto y tengamos los ojos abiertos para ver sus lazos y trampas y llevemos puesta toda la armadura de Dios, los dardos de fuego del maligno nos alcanzarán. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, esto es verdad, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. He visto el peligro que existe de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que no tienden, a unir el rebaño ni santificar el alma. En esto, Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa. Y aquí hay una reflexión importante, ¿no? Cuando pasamos, ¿cierto?, hablando de otras cosas que no son puntos importantes, porque ahí se destaca eso, ¿no? Que se desvíen de los puntos importantes y temas, ¿cierto?, que unen al rebaño y que lo preparan justamente para encontrarlo, para santificar el alma, se menciona esa expresión. Por lo tanto, dice acá que el enemigo aprovecha, ¿no?, toda ventaja posible para perjudicar la causa. ¿Y en qué sentido, no? El que se descuide por un lado el estudio de la escritura, el que se descuide, haya cierta apatía a esto, y por otro lado que se extremice, perdón que use esa palabra, pero que se vuelva extremo, ¿no? Que ahora esto... sensacionalista. Exactamente, se vuelva sensacionalista, se nos vuelva, esta palabra no es tan sana, ¿no?, una obsesión. ¿No? Y en cierto sentido nosotros debemos tener claro cuál es el sentido de la escritura para nosotros. Ahora, aquí sigue diciéndonos, si los mensajeros escogidos del Señor hubiesen de aguardar que todo obstáculo fuese quitado de su camino, muchos no irían en busca de ovejas dispersas. Satanás presentará muchas objeciones para impedirles que cumplan su deber, pero ellos han de salir por la fe, confiando en aquel que los ha llamado a su obra, y él abrirá el camino delante de ellos hasta donde sea para el bien de ellos y su propia gloria. Aquí pensamos en una idea, y es, no siempre será fácil predicar la palabra del Señor. No siempre, o más bien, el mensaje que usted y yo tenemos que decir no caerá bien a todo el mundo. Y me refiero a netamente las disposiciones y los deseos humanos. Es más, podríamos decir el conflicto en el que estamos. Al enemigo no le gusta que desenmascaremos sus engaños. Al enemigo no le gusta que se revelen las verdades que tiene la Escritura y que se conozca quiénes quieren este conflicto. Por lo tanto, es allí donde no debemos desanimarnos, donde dice claramente que no debemos esperar a que se quiten los obstáculos. Debemos avanzar por fe y para fe,
creyendo y haciendo la voluntad del Señor. Por eso, dice aquí, ¿no? Ellos han de salir por la fe, confiando en aquel que los ha llamado a su obra, y Él abrirá el camino delante de ellos. Esa es la confianza, ¿no? Dios siempre abrirá el camino, ¿verdad? Hasta donde sea para el bien de ellos y su propia gloria. Jesús, el maestro y modelo, no tenía dónde reclinar la cabeza. Su vida fue una existencia de trabajo, tristeza y sufrimiento, y luego se dio a sí mismo por nosotros. Los que en lugar de Cristo ruegan a las almas que se reconcilien con Dios, los que esperan reinar con Cristo en la gloria, deben contar con que participarán de sufrimientos aquí. Esta es una claridad que se nos da, ¿no? Y por eso hablábamos de Juan hace un rato. Ese Juan, el revelador, si usted lee el capítulo 1 de Apocalipsis, va a encontrar, por ejemplo, en el versículo 9 dice, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe en la tribulación, ¿no? Por causa del testimonio de Jesucristo. Él no se fue de vacaciones a la isla de Patmos, él estaba allí porque estaba, ¿no?, en una condición de oposición, de persecución, por ser fiel al Señor. Por lo tanto, hay un llamado en esta mañana y es ser fiel al Señor. Con una promesa, el Salmo 126, versículos 5 y 6 dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Mis queridos amigos, oremos al Señor con esta confianza, con este ánimo, en buscar mucho más del Señor, en consagrarnos delante de Él, en ponernos en sus manos, pero también tener el valor, como hemos leído en esta mañana, para afirmarnos en su palabra, para afirmarnos en esta claridad y también para compartir. Quiero leer un Sí. comentario, dice, la misma verdad presente de nuestro hermano Saúl García, dice, Sí, de Pedro ha sido la misma verdad presente de Noé, José, Daniel, Juan el Bautista y para todos los grandes personajes bíblicos. Por lo tanto, es la misma verdad presente para nuestra generación, para preparar a su pueblo para el próximo regreso de Jesucristo. Pedro testificó lo que había visto y lo que había oído, confirmando así los que habían hablado los profetas de la antigüedad. Ahora nos toca testificar que Cristo viene pronto, preparando así el camino de la inminente venida del Señor, el cual nos amó y nos salvó a través de su sacrificio en la cruz. Buen día para todos. amén. Gracias, hermano, por el comentario. Y qué importante entonces pensar, ¿cierto? Que justamente todas las cosas que en el desarrollo de la historia se van cumpliendo es ese respaldo, ¿no? Esa evidencia de que lo que estaba anticipado por los profetas, lo que se fue señalando, el camino que se fue abriendo, evidentemente nos llamaba a pensar y nos llama a pensar en que algo está por ocurrir y lo más extraordinario es encontrarnos con el Señor. Lo más Amén. maravilloso será ese encuentro y reencuentro también, porque habrán reencuentros allí de acuerdo a la promesa de la palabra del Señor. Así que quiero invitarles para orar en este momento. Oremos. Amante y buen Dios, gracias por la invitación que tú nos haces a través de tu palabra. Señor, que al recordar estos mensajes en los cuales debemos profundizar, en los cuales debemos seguir creciendo cada día en sintonía con el cielo, Señor, que la verdad de tu palabra pueda llevar a nuestro corazón esperanza, ánimo, pero también, Señor, la confianza de que tenemos un mensaje que proclamar, tenemos un mensaje que entregar a las personas. Y Señor, en ese ánimo, en esa confianza, tal vez humanamente habrán dificultades, habrán luchas, pero conscientes de eso, eterno Padre, queremos pedir que tu Santo Espíritu esté con nosotros. Amén. Capacítanos cada día para hacer las cosas conforme a tu voluntad. Ayúdanos para cada día estar afirmados en todo lo que ha sido establecido como parte de esta verdad presente y que en el paso del tiempo, Señor, al ir confirmando muchas otras cosas que la Escritura presenta para nosotros, podamos encontrar seguro refugio en ti y que ese mismo ánimo, al ser compartido, al ser transmitido a cada persona, pueda infundir en ellos fe, confianza, en que la buena obra que inicias en cada corazón y cada vida será fiel en completarla. Quédate junto a nosotros en esta nueva semana, acompáñanos en este día y permite que podamos estar con tu bendición y tu guía. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos amigos, estamos entonces ya terminando en esta mañana. Agradecidos Voy a a- Dios por este privilegio y voy a con el leer los ánimo de ir últimos adelante. saludos. Sí, por favor. Lau Castellano dice buenos días, Dios le bendiga pastor. Silvia Lincocheo dice muchas bendiciones pastor junto a su esposa Connie y también a mis hermanos de Pueblo Nuevo, que nuestro Padre nos sostenga y nos lleve a trabajar para su obra. Amén. Bendiciones, hermanas, para cada una de ustedes que fueron leídos sus mensajitos ahora, ¿cierto? Dios les acompañe, Dios les bendiga, que Dios nos siga afirmando. Y recuerden eso, tenemos un desafío grande, seguir en preparación para el reino de los cielos. No desanimemos, Así es. confiemos en el Señor. La lucha no será fácil humanamente hablando, pero en el Señor Él nos promete que seremos más que vencedores, confiando en sus promesas
y yendo siempre buscando su voluntad. Así es, así que buen día para ustedes, que el Señor Muchas les bendiciones bendiga, para nos todos. estaremos viendo, bendiciones. Dios les acompañe.